Antes de sumergirlos en esta historia, quiero advertirles que lo que van a escuchar está basado en experiencias reales que cambiaron la vida de una persona para siempre. Sin más preámbulos, aquí va esta historia. Cuando estás desempleado, aceptas lo que sea. Pero nadie me advirtió que ese lugar no solo estaba maldito, sino que seguía funcionando, aunque oficialmente hubiera cerrado hace 10 años. Esta es mi historia, y si estás pensando en trabajar de noche, escúchala antes de decidir. Mi nombre es Diego, llevaba 3 meses desempleado cuando vi el anuncio. Se busca vigilante nocturno para el antiguo Hospital San Mateo. Sueldo competitivo. No se requiere experiencia previa. La paga era casi el doble de lo que había ganado en cualquier otro trabajo, y las responsabilidades parecían mínimas: recorrer los pasillos cada hora, asegurarme de que no entraran intrusos y reportar cualquier anomalía. Nada del otro mundo. El Hospital San Mateo había cerrado sus puertas hace una década tras varios escándalos que nunca terminaron de aclararse. Se rumoreaba sobre experimentos fallidos, pacientes desaparecidos y médicos que practicaban procedimientos no autorizados. Pero eso eran solo historias para asustar a los niños, ¿verdad? Además, el edificio estaba en proceso de ser vendido a una inmobiliaria, así que necesitaban vigilancia hasta que se concretara la venta. La entrevista fue breve y extraña. El hombre, que se presentó como el señor Vega, apenas me miró a los ojos. Repasó mi currículum en segundos y simplemente dijo: empieza mañana. Turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. No uses el ala este del tercer piso, está en remodelación. Y bajo ninguna circunstancia entres a la antigua morgue del sótano. ¿Entendido? Asentí, aunque me pareció peculiar la insistencia en esas restricciones. Me entregó un juego de llaves, una linterna y un walkie-talkie antiguo. ¿Con quién me comunico si hay algún problema?, pregunté. No habrá problema si sigues las instrucciones, contestó secamente. Solo haz tus rondas cada hora y permanece en la oficina de seguridad el resto del tiempo. Mi primer día llegué media hora antes para familiarizarme con el lugar. El edificio era una estructura imponente de 5 pisos, con amplios ventanales ahora cubiertos por tablas en las plantas bajas. La oficina de seguridad estaba junto a la entrada principal, equipada con un escritorio, un sofá desgastado, un microondas y un monitor que mostraba imágenes de 6 cámaras de seguridad ubicadas en los principales accesos y pasillos. Al principio, todo transcurrió con normalidad. Hice mi primera ronda a las 11 de la noche, recorriendo cada piso metódicamente con mi linterna. El edificio estaba silencioso, lleno de equipos médicos abandonados y muebles cubiertos con sábanas. El olor a humedad y antiséptico viejo impregnaba el aire. Encontré varias habitaciones con las puertas cerradas, pero no sentí la necesidad de abrirlas. Regresé a la oficina de seguridad, contento de haber completado mi primera ronda sin incidentes. Me senté frente al monitor de las cámaras con una taza de café, notando que la cámara del vestíbulo principal mostraba una imagen con interferencia cada pocos segundos. Una falla técnica normal en un sistema tan antiguo, supuse. Fue durante mi segunda ronda, a medianoche, cuando noté algo extraño. En el segundo piso, donde solían estar las habitaciones de recuperación, escuché claramente el sonido de un monitor cardíaco. Ese típico bip, bip, bip constante y regular. Me detuve, enfocando mi linterna hacia el pasillo oscuro, intentando identificar el origen del sonido. Avancé lentamente, el sonido aumentaba, pero al girar en la esquina, cesó abruptamente. Es solo mi imaginación, me dije a mí mismo. Este lugar juega con tu mente. Continué mi ronda, pero al pasar frente a una habitación con la puerta entreabierta, sentí un escalofrío. No recordaba haber visto esa puerta abierta en mi ronda anterior. Me asomé, iluminando con cautela el interior. La habitación estaba vacía excepto por una camilla de hospital cubierta con una sábana blanca.
Lo extraño era que la sábana parecía delinear la forma de un cuerpo. Me acerqué lentamente, extendiendo mi mano temblorosa hacia la tela. La jalé de un tirón y nada. Solo el colchón desnudo de la camilla. Solté un suspiro de alivio mezclado con una risa nerviosa. Definitivamente este trabajo me estaba afectando. Al volver a la oficina de seguridad, revisé el monitor. La cámara del vestíbulo principal seguía fallando, pero ahora también la del pasillo del tercer piso mostraba interferencia. Me froté los ojos, cansado. Decidí revisar las grabaciones anteriores para ver si podía identificar cuándo había comenzado el problema, pero descubrí que el sistema no guardaba registros. A la 1 de la mañana, comenzó mi tercera ronda. Al pasar por el mismo pasillo del segundo piso, el sonido del monitor cardíaco había regresado, pero ahora era irregular, como si el corazón monitoreado estuviera sufriendo arritmias. Tragué saliva, intentando convencerme de que era algún equipo viejo con la batería a punto de agotarse. Decidí ser valiente y seguir el sonido. Me condujo hasta una habitación al final del pasillo, donde la puerta estaba completamente cerrada. Giré el pomo lentamente, pero estaba cerrada con llave. Sin embargo, el sonido venía definitivamente del interior. Pegué mi oreja a la puerta y entonces el sonido cambió. Ya no era un monitor cardíaco, sino una respiración pesada y trabajosa, como la de alguien que lucha por cada bocanada de aire. Y entonces lo escuché claramente: ayúdame. Di un salto hacia atrás, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. La voz había sido apenas un susurro, pero indudablemente humana. Alguien estaba ahí dentro. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, intentando que mi voz sonara firme y profesional. Soy el guardia de seguridad. ¿Necesita ayuda? Silencio. Absoluto silencio. Intenté abrir la puerta nuevamente, pero seguía cerrada. Busqué entre mis llaves, probando una tras otra, hasta que finalmente una encajó. Con un largo chirrido, la puerta se abrió. La habitación estaba vacía y oscura. No había monitor cardíaco, ni paciente, ni nada que pudiera haber producido esos sonidos. Solo polvo y abandono. Salí rápidamente, cerrando la puerta detrás de mí. Al girarme para continuar mi ronda, me quedé paralizado. Al final del pasillo, apenas visible en la penumbra, una figura pálida me observaba. Era una mujer con un camisón de hospital, su cabello largo y negro cubriéndole parcialmente el rostro. Estaba descalza, y sus pies no tocaban el suelo. Levantó lentamente una mano, señalándome. La sangre se me heló en las venas. Intenté hablar, pero mi garganta estaba completamente seca. Levanté mi linterna para iluminarla mejor, pero en ese instante, las luces del pasillo parpadearon una vez, y cuando volvieron a encenderse, la figura había desaparecido. Regresé a la oficina de seguridad casi corriendo, sudando frío y con las manos temblorosas. En el monitor, ahora 4 de las 6 cámaras mostraban interferencia. Solo funcionaban correctamente la de la entrada principal y la del pasillo del primer piso. Me quedé mirando fijamente la pantalla, intentando calmarme. Fue entonces cuando noté algo en la cámara del primer piso, una sombra que se movía rápidamente, casi arrastrándose por el suelo como si fuera un animal, desapareciendo en una esquina. Miré el reloj, 2:30 de la mañana. Aún quedaba mucho para que terminara mi turno. El walkie-talkie que me habían dado crepitó de repente, sorprendiéndome. «Ayuda, sótano, por favor». La voz era débil, entrecortada por la estática. «¿Quién es?», respondí, recordando que se suponía que yo era la única persona en el edificio. «Identifíquese». Más estática, y luego, «¿Nunca debiste venir?». El walkie-talkie se apagó. Intenté encenderlo nuevamente, pero la batería parecía haberse agotado por completo. A las 3 de la mañana, me tocaba hacer mi cuarta ronda. Parte de mí quería simplemente quedarse en la oficina, ignorar el protocolo,
pero sabía que eso podría costarme el trabajo. Necesitaba el dinero desesperadamente. Respiré hondo y me aventuré nuevamente por los pasillos oscuros. Esta vez, decidí comenzar por el primer piso, para verificar si encontraba algo relacionado con la sombra que había visto en la cámara. Los pasillos estaban silenciosos, pero el aire se sentía más denso, como si la presión atmosférica hubiera cambiado. Mi linterna comenzó a debilitarse, la luz volviéndose cada vez más amarillenta y tenue. En la antigua sala de espera, encontré algo que no había visto antes, una silla de ruedas en medio de la habitación, orientada hacia la ventana. Me acerqué cautelosamente. La silla parecía recién usada, incluso tenía la ligera depresión como si alguien acabara de levantarse de ella. Toqué el asiento con los dedos. Estaba tibio. Un escalofrío recorrió mi espalda. Levanté la vista hacia la ventana, que aunque estaba cubierta con tablas, tenía una pequeña rendija por donde entraba la luz de la luna. En el reflejo del vidrio, vi claramente una figura de pie detrás de mí. Me giré violentamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, cuando volví a mirar el reflejo, la figura seguía ahí, ahora más cerca, casi respirando sobre mi hombro. Era un hombre mayor, con una bata de médico manchada de sangre y un rostro parcialmente desfigurado, como si hubiera sufrido graves quemaduras. Retrocedí, chocando contra la silla de ruedas que se movió con un chirrido espeluznante. El reflejo del médico sonrió, una sonrisa amplia y antinatural que revelaba dientes amarillentos y puntiagudos. Levantó una mano, en la que sostenía un bisturí oxidado. No esperé a ver más. Salí corriendo de la sala, pero en mi pánico, tomé el pasillo equivocado. En lugar de dirigirme hacia la oficina de seguridad, me encontré en una sección del hospital que no había explorado antes. Las puertas a ambos lados del pasillo tenían pequeñas ventanas con barrotes. La antigua ala psiquiátrica. Intenté calmarme y orientarme. Necesitaba volver a la oficina de seguridad, pero los pasillos parecían haberse transformado, volviéndose más largos y laberínticos que antes. Mi linterna parpadeó nuevamente, amenazando con dejarme en completa oscuridad. A medida que avanzaba por el pasillo, comencé a escuchar voces. Murmullos al principio, casi imperceptibles, pero que gradualmente se transformaron en lamentos, súplicas y gritos ahogados provenientes de las habitaciones cerradas. Me detuve frente a una de las puertas, donde los sonidos eran más intensos. La pequeña ventana con barrotes estaba demasiado alta para ver a través de ella sin ayuda. Encontré una silla abandonada y la arrastré hasta la puerta. Me subí a ella, temblando, y miré por la ventana. La habitación estaba a oscuras, pero podía distinguir una forma humana atada a una camilla, retorciéndose violentamente como si estuviera sufriendo convulsiones. De repente, la figura se quedó completamente inmóvil, y luego, con un movimiento antinatural, giró su cabeza 180 grados para mirarme directamente. No era un rostro humano lo que vi. Era una máscara de carne deformada, con los ojos completamente negros y una boca cosida que de alguna manera logró abrirse para emitir un grito que reverberó por todo el pasillo. Caí de la silla, golpeándome la cabeza contra el suelo. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear frenéticamente, y en cada parpadeo, vislumbraba figuras que se acercaban desde ambos extremos del corredor. Pacientes con batas de hospital manchadas, médicos con instrumentos quirúrgicos oxidados, enfermeras con rostros quemados y sonrisas perpetuas. Me levanté como pude y corrí por el único camino que quedaba libre, hacia el fondo del pasillo. Llegué a una puerta con un letrero que rezaba escaleras de emergencia. La abrí de golpe y comencé a bajar, desesperado por alejarme de aquellas apariciones. Pero con cada piso que descendía, la oscuridad se hacía más densa. Mi linterna finalmente se apagó por completo, dejándome en tinieblas absolutas. Seguí bajando a tientas, contando los niveles. Primer piso, planta baja, y luego, seguía bajando. Según recordaba,
El hospital solo tenía un sótano, pero yo había descendido al menos 2 niveles más allá de la planta baja. La temperatura había descendido dramáticamente. Podía ver mi propio aliento formando nubes de vapor frente a mí. Las paredes de la escalera se sentían diferentes bajo mis manos, más rugosas y húmedas, como si estuvieran recubiertas de algún tipo de moho o sustancia viscosa. Finalmente, llegué a lo que parecía ser el final de las escaleras. Una puerta metálica oxidada, mucho más antigua que las demás, me bloqueaba el paso. En ella, un letrero apenas legible decía, morgue, acceso restringido. Recordé la advertencia del señor Vega, bajo ninguna circunstancia debía entrar a la antigua morgue del sótano. Pero también recordaba la voz en el walkie-talkie pidiendo ayuda desde el sótano. ¿Y si había alguien realmente atrapado allí? ¿Y si no todo lo que estaba experimentando era sobrenatural? Con manos temblorosas, empujé la puerta. Se abrió con un chirrido metálico que resonó por todo el espacio. El olor que emanó de su interior era nauseabundo, una mezcla de formaldehído, putrefacción y algo más, algo que no podía identificar pero que me hizo sentir instantáneamente enfermo. La oscuridad en el interior era casi tangible, como si fuera una entidad viva que respiraba y se movía. Di unos pasos hacia adelante, intentando orientarme, cuando escuché un zumbido eléctrico y las luces se encendieron por sí solas, titilantes y débiles. Lo que vi me dejó paralizado. No era una morgue común. Era un laboratorio de pesadilla. Mesas de disección dispuestas en círculo alrededor de una más grande y central. En las paredes, estantes llenos de frascos con especímenes preservados que no parecían completamente humanos. Instrumentos quirúrgicos oxidados dispuestos meticulosamente sobre bandejas. Y fotografías, docenas de fotografías en blanco y negro clavadas en las paredes, mostrando procedimientos médicos que desafiaban toda ética y humanidad. Pero lo más perturbador estaba en el centro de la sala. Sobre la mesa principal, un cuerpo cubierto con una sábana. Y la sábana se movía, ligeramente, como si lo que estuviera debajo respirara. Me quedé inmóvil, incapaz de acercarme pero también incapaz de huir. La sábana continuó moviéndose, cada vez más visiblemente. Entonces escuché una voz, la misma que había oído en el walkie-talkie, pero ahora clara y cercana. Por fin has venido. Te estábamos esperando. La voz provenía de debajo de la sábana. Lentamente, una mano emergió desde un borde, pálida y demacrada, con uñas largas y amarillentas. Comenzó a jalar la tela hacia abajo, revelando gradualmente lo que había debajo. En ese momento, todas las luces se apagaron de nuevo. En la oscuridad total, sentí un aliento frío en mi nuca y una voz susurró directamente en mi oído. Nunca debiste venir aquí. Ahora eres parte de nosotros. Un grito involuntario escapó de mi garganta. Corrí a ciegas hacia donde recordaba que estaba la puerta, chocando contra mesas y equipos, escuchando cómo frascos se estrellaban contra el suelo y líquidos se derramaban. Finalmente, mis manos encontraron la puerta. La abrí de un tirón y comencé a subir las escaleras como si mi vida dependiera de ello. Detrás de mí, podía escuchar pasos, muchos pasos, como si una multitud me persiguiera. Y voces, docenas de voces, algunas suplicantes, otras amenazantes, todas llamándome para que regresara. Llegué a la planta baja, luego al primer piso, pero no me detuve. Seguí subiendo, esperando encontrar la salida en algún lugar. En el segundo piso, las luces volvieron a encenderse, parpadeantes. El pasillo estaba lleno de personas, pacientes, médicos, enfermeras, todos con apariencia espectral, observándome pasar sin moverse. Sus ojos me seguían, y algunos extendían sus manos como intentando atraparme. En el tercer piso, recordé la advertencia del señor Vega sobre no usar el ala este. Por supuesto, en mi pánico y desorientación, me encontré exactamente allí. A diferencia del resto del hospital abandonado, esta sección parecía recién renovada.
Las paredes estaban pintadas de un blanco inmaculado, el suelo relucía como si acabaran de pulirlo, y había equipos médicos modernos dispuestos ordenadamente en las habitaciones. Y había personas reales, no apariciones. Pacientes en camas, conectados a máquinas. Médicos y enfermeras trabajando. Pero algo estaba terriblemente mal. Todos se movían como en cámara lenta, sus rostros desenfocados, como si estuvieran fuera de sincronía con la realidad. Uno de los médicos se percató de mi presencia. Giró lentamente su cabeza hacia mí, y aunque no podía ver claramente su rostro, sentí su mirada penetrante. Levantó una mano, señalándome, y todos en la sala, pacientes incluidos, giraron para mirarme al unísono. No perteneces aquí, dijo el médico con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. Aún no es tu tiempo. Los pacientes comenzaron a levantarse de sus camas, arrancándose sondas y cables. El personal médico avanzó hacia mí, con instrumentos quirúrgicos en sus manos. Retrocedí y corrí nuevamente, esta vez hacia las escaleras principales. Bajé los 5 pisos a toda velocidad, tropezando varias veces pero sin llegar a caer. Por fin, llegué al vestíbulo principal. La salida estaba a solo unos metros. Me abalancé hacia ella, girando el pomo, pero estaba cerrada. Busqué frenéticamente entre mis llaves, probando una tras otra mientras escuchaba cómo los pasos y las voces se acercaban cada vez más. Finalmente, una llave encajó. Giré la cerradura y empujé la puerta con todas mis fuerzas. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro mientras salía corriendo del edificio. No paré hasta llegar a mi auto, donde me encerré, respirando agitadamente. Miré mi reloj, 5:55 de la mañana. Mi turno casi había terminado. Parte de mí quería simplemente arrancar el auto e irme, olvidar todo lo que había vivido esa noche. Pero sabía que si lo hacía, probablemente no me pagarían. Y necesitaba desesperadamente ese dinero. Con manos temblorosas, encendí el auto y lo moví hasta el frente del hospital, decidido a esperar los últimos minutos de mi turno desde la seguridad del vehículo. Mientras esperaba, observé el edificio. Desde fuera, parecía completamente normal, abandonado y silencioso. Nada sugería el horror que había en su interior. A las 6 de la mañana en punto, vi un auto acercarse. Era el señor Vega. Bajé de mi vehículo para encontrarme con él, intentando mantener la compostura. ¿Cómo estuvo tu primera noche?, preguntó con una sonrisa extraña. Bien, mentí, incapaz de describir lo que había experimentado. Excelente, respondió, entregándome un sobre. Aquí está tu pago por la noche. Te esperamos mañana a la misma hora. Tomé el sobre, sintiendo su peso. Era una cantidad considerable de dinero. Más de lo que había esperado. Parte de mí sabía que debía renunciar, alejarme de ese lugar y nunca volver. Pero otra parte, la parte que necesitaba desesperadamente el dinero, consideraba la posibilidad de regresar. Tal vez había sido solo mi imaginación, el estrés, el cansancio. Una cosa más, dijo el señor Vega mientras se giraba para entrar al hospital. ¿Entraste a la morgue del sótano? La pregunta me heló la sangre. No mentí nuevamente. Me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad, sus ojos escrutando los míos como si pudiera ver a través de mi mentira. Finalmente, asintió. Bien. Recuerda, nunca entres allí. Por tu propio bien. Lo vi desaparecer tras las puertas del hospital, y me quedé allí, paralizado, con el sobre en la mano y la sensación de que acababa de hacer un pacto con algo que no comprendía completamente. Esa noche, en mi pequeño apartamento, conté el dinero 3 veces para asegurarme. Era el doble de lo acordado. Una nota cayó del sobre. Bono por completar satisfactoriamente tu primera noche. Esperamos verte mañana. No dormí en todo el día. Las imágenes de lo que había visto en el hospital se repetían constantemente en mi mente.
¿Había sido real? ¿O simplemente el resultado de mi miedo y la atmósfera opresiva de un edificio abandonado? A las 9:30 de la noche, tomé mi decisión. La necesidad de dinero era demasiado grande. Iría otra noche. Pero esta vez estaría preparado. Llevé una linterna más potente, un teléfono celular con la batería completamente cargada, aunque el señor Vega había mencionado que la señal era inconsistente dentro del edificio, y una pequeña cámara para documentar cualquier fenómeno extraño. Llegué al hospital a las 9:50 de la noche. El señor Vega ya estaba allí, esperándome con una sonrisa. Me alegra que hayas decidido volver, dijo, entregándome las llaves. Recuerda las reglas, rondas cada hora, mantente en la oficina de seguridad el resto del tiempo, no uses el ala este del tercer piso y, sobre todo, no entres a la morgue del sótano. Asentí, tomando las llaves con una mano que intentaba no temblar. Una cosa más, añadió, su voz cambiando ligeramente. Puede que escuches cosas, veas cosas. Ignóralas. Son solo remanentes. Nada puede hacerte daño si sigues las reglas. Con esas enigmáticas palabras, se fue, dejándome solo frente al imponente edificio. La segunda noche fue aún peor que la primera. Los fenómenos comenzaron casi inmediatamente. Voces, sombras, apariciones. La sensación constante de ser observado. Los equipos funcionando por sí solos. Y la intensidad aumentaba con cada hora que pasaba. Pero lo más perturbador fue lo que descubrí en la oficina de seguridad. Entre dos turnos de ronda, mientras revisaba los monitores de las cámaras, noté algo en una de las grabaciones almacenadas. Una fecha de 6 meses atrás. El video mostraba a otro guardia de seguridad haciendo su ronda nocturna. Lo seguí a través de las diferentes cámaras hasta que entró en el ala este del tercer piso. Lo que vi allí me dejó sin aliento. El guardia fue rodeado por las mismas figuras espectrales que yo había visto, pero en lugar de huir, parecía aceptar su presencia. Les tendió la mano, como si los estuviera saludando. Y luego, ante mis ojos horrorizados, comenzó a transformarse. Su piel palidecía, sus movimientos se volvían más rígidos, sus ojos perdían brillo. En cuestión de minutos, se había convertido en uno de ellos. Fue entonces cuando entendí. El hospital no estaba abandonado. Nunca lo había estado. Seguía funcionando, pero en un plano diferente de la realidad. Y los pacientes, los médicos, las enfermeras, necesitaban nuevos reclutas. Personas como yo, desesperadas por un trabajo, que estuvieran dispuestas a ignorar las señales de peligro. No terminé mi turno esa noche. Salí corriendo del hospital a las 3 de la mañana, jurando nunca volver. Pero aquí está lo más aterrador, he intentado contar esta historia a las autoridades, a periodistas, a cualquiera que quiera escuchar. Nadie me cree. Y lo peor, el hospital ya no está allí. Donde antes se alzaba el imponente edificio del San Mateo, ahora solo hay un terreno baldío. Como si nunca hubiera existido. Sin embargo, cada noche recibo una llamada a las 9:30 de la noche exactamente. Cuando contesto, solo hay estática. Y detrás de la estática, muy débilmente, puedo escuchar voces que me llaman, que me piden que vuelva. Y a veces, en mis sueños, me veo a mí mismo regresando, entrando nuevamente por esas puertas, uniéndome finalmente a los residentes eternos del Hospital San Mateo. Así que les dejo esta advertencia: si alguna vez ven un anuncio de trabajo como vigilante nocturno en un edificio abandonado con un salario demasiado bueno para ser verdad, recuerden mi historia. Porque hay lugares en este mundo donde la línea entre la vida y la muerte, entre la realidad y la pesadilla, se vuelve tan delgada que es casi invisible. Y una vez que la cruzas, puede que nunca puedas volver. Espero que esta historia les haya puesto los pelos de punta. Si les gustó, no olviden darle like al video,
suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas historias de terror que tengo preparadas. También déjenme sus comentarios contándome si alguna vez han tenido experiencias paranormales en lugares abandonados. Y si quieren más historias como esta, compartan el video con sus amigos. Hasta la próxima, y recuerden, nunca trabajen de noche en lugares abandonados.